Sumérgete en un análisis profundo y descubre nuevas perspectivas en el mundo del cine. Te invitamos a explorar películas desde estrenos hasta clásicos, con invitados de la industria y expertos. Aquí comienza Cinefrecuencia con Cata Guzmán. Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de la segunda temporada de Cinefrecuencia, siempre acá en la Woodstock, la casa del rock. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de los Oscars, de las predicciones que teníamos para los Oscars. Ahí ustedes pueden revisar en YouTube el capítulo. No voy a hacer un capítulo de review, pero sí hay un capítulo review de otro programa de la radio que se llama Oldie School con Nata Floyd. Y ahí estuvo ayer la Nata hablando sobre las películas de los Oscar, de las ganadoras también, y un poco review ahí de las chilenas. Y por supuesto, en el primer capítulo de toda la vida de Cinefrecuencia, que eso fue en septiembre del año pasado, septiembre de 2023, el primer capítulo sobre la memoria infinita. Así que ustedes, si quieren conocer el análisis y los comentarios, mis comentarios sobre la memoria infinita, pueden ir a YouTube y buscar el primer capítulo de Cinefrecuencia, como siempre la Woodstock, la casa del rock. En el capítulo pasado también había lanzado un concurso muy express, muy flash, para ganarse unas entradas al cine, y dije que este día las iba a lanzar. Bueno, tengo dos ganadores, uno que fue entre los que participaron, pero también otros que habían seguido la cuenta y habían escrito en la historia, otra historia que había hecho antes, habían escrito sus posibles ganadoras para los Oscars. Voy a nombrarlos y después yo me voy a contactar con ellos. Uno es Cavernauta, un saludo porque igual ahí Cavernauta ha estado en Instagram, ha estado poniéndole me gusta, siguiéndome, así que muchas gracias. Y la otra persona es el Instagram, Ale Rivera Tobar. Ya, esas dos personas, yo los voy a contactar porque se ganaron estas entradas al cine y me van a contar qué película, y ahí vamos a ir organizando todo. Les cuento además de que pueden seguir a Cinefrecuencia en Instagram, cine.frecuencia. Pueden seguir a la radio también en Instagram, Woodstock Radio. Y pueden escribirnos ahora en este mismo momento, a mí y a mi entrevistada, que ya la voy a presentar, en woodstock.cl. Esa es nuestra página. Ustedes bajan un poquito y nos van a encontrar ahí nuestra imagen, y abajo también hay un chat donde pueden ir dejando los comentarios y yo los voy a ir leyendo. Y ahora, antes de comenzar el programa, nos vamos a ir con una canción. Esta canción la eligió nuestra entrevistada, que se las voy a presentar en el segundo bloque. Rezo por vos, de Charly García. Cata Guzmán. Ahí estaba Charly García con la canción Rezo por vos. Esta canción la eligió mi invitada, que ya se las voy a presentar ahora, Cata Alarcón. Hola Cata, ¿cómo estás? Invitación. Gracias a ti por venir. Y por venir a contarnos también sobre tus proyectos, tus vidas. Les voy a contar un poco que antes de entrar estábamos ahí probando los aparatos estos de la realidad virtual. El casco. El casco. Y tenía como unas manos también muy interesante. Pero ahí la Cata nos va a contar sobre su proyecto. Ella es directora de la organización Volver a Casa VR. Bueno, este proyecto es un poco para conectar a las personas que están en la cárcel. Sí, privadas de libertad. Privadas de libertad, con sus familias, con los entornos que antes manejaban sus casas, etc. Esto es como el proyecto en el que la Cata está actualmente. Sin embargo, me gustaría igual un poco que me contaras cómo comenzaste con todo, quizás tu carrera como cineasta. Sí, obvio. Bueno, yo siempre tuve mucho interés en el cine documental, era lo que más me gustaba. Cuando estaba en la universidad sentía como esa ansiedad de salir al mundo laboral y no saber si es que iba a poder resistir trabajando solamente en el cine o siquiera acercarme a trabajar en el cine.
Ya han pasado más de 10 años de eso, y puedo decir con mucho orgullo y también con humildad de que solo he trabajado en eso, pero requirió de mucho trabajo de hormiguita, ¿no? Como de tocar muchas puertas. Uh-huh. Y la primera puerta que toqué fue la de MAFI, de Mapa Fílmico de un País. Sí. Ahí mis colegas cineastas, liderado en ese momento por Christopher Murray, la Fran Barraza, Antonio Luco, la Dani Camino, estaban haciendo como este proyecto, el Ignacio Rojas también, haciendo este proyecto de un mapa fílmico del país, como se llama su nombre, sí. Con la intención de crear como una identidad, pero también como una mirada B, ¿no? Como un otro lado, una reflexión más hacia acerca de lo que somos, de lo que es la patria, de lo que es la imagen país, de lo que somos como ciudadanos, como sociedad. Y comencé ahí en el fondo, como... Uh-huh. Literal, como la historia típica que cuentan como de muy de abajo, como mandé en ese tiempo un mail, mandé un mensaje por Facebook y pregunté si podía entrar bien. Y claro, los chicos me permitieron estar ahí y ese fue el inicio como de mi carrera cinematográfica. Siempre voy a estar muy agradecida de ellos, como fue el acercarme al territorio y al cine desde el territorio. Que es algo muy distinto a lo que uno aprende en la universidad, como aproximarse al cine desde el enfoque cinematográfico, ¿no? De la narrativa, de lo clásico, lo lineal incluso, y acá estaba pensado en un mapa, en una especie de cartografía interactiva, que en ese tiempo era un nuevo medio, que es a lo que me dedico ahora. Sí. Igual fue hace mucho más tiempo, hoy día podríamos considerar lo que es un medio más antiguo, pero igual era la punta de la flecha, ¿no? Entonces ahí comencé mi carrera como cineasta y con el equipo hicimos 3 películas. Bueno, en ese entonces 2 películas. La tercera se acaba de estrenar en la Berlinale, en el IFM. Esa es Oasis. Oasis, exacto. La primera fue Propaganda, que fue también un trabajo colectivo con varios realizadores, donde en el fondo ahí yo trabajé como asistente de dirección, también en el equipo de investigación. Puros planos de observación, siguiendo a distintos candidatos a la presidencia en ese momento. Evelyn Matei, Bachelet eran como las emblemáticas. Uh-huh. Después la segunda película fue Dios, que siguió la venida del Papa a Chile y cómo de alguna forma la religión estaba cruzada como por la política, la sociedad, lo que significaba para Chile, también como en términos sociales, un evento tan grande, ¿no? como la venida del Papa, que era incluso como un Lollapalooza religioso, ¿no? Tenía como esa cosa media ambigua. Y la película también es muy ácida con respecto a esa reflexión. Y ahí fui productora general y realizadora, hice un par de planitos también. Y en esta última, nuevamente productora general, con mi compañera, la Roger Liz García, que le mando un saludo, que también es mi compañera en Volver a Casa. Y en el fondo lo que hicimos ahí fue una tercera película que habla acerca como de lo que significa Chile, ¿no? Como este espacio medio extraño, como el oasis de Latinoamérica, pero que está cruzado por un montón de vetas políticas, heridas, la pérdida de memoria histórica, etcétera, etcétera. En pleno, inicia con el proceso constituyente, se desarrolla a lo largo como de lo que ya sabemos que ocurrió posteriormente. Claro. Pero eso, o sea, ese fue el inicio de todo, ¿cachai? Como que inició en el documental y de ahí de a poquito como que las vetitas me fueron llevando hacia otros lados, ¿cachai? Pero siempre como desde el trabajo documental y ficción. O sea, hice ficción, de hecho ahora estoy dedicada a la producción de ficción también, de largos y de cortos, de otros compañeros, pero en su momento como lo que más me llamaba y me motivaba, todavía incluso, era el documental. Y ahí en Mafi, bueno, Mafi era un proyecto igual interesante. Sí. ¿Todavía existe o no? Sí, Mafi ahora está concentrado en sacar Oasis. Bueno, como ya en el fondo se estrena, vamos a tener el estreno acá, se supone, en Chile prontamente, así que ahí pueden seguir las redes de Mafi. Sí. También están en Instagram. Ahí a cargo de la producción está la Alba Gaviragui y el Diego Pino. Y la dirección es de Felipe Morgado con la Tami Uribe. También son personas muy queridas, como muy capaces. Hicieron una película que está súper interesante y ha tenido súper buenos resultados. Si se bajan, para los que son cinéfilos, se pueden bajar Letterboxd, que es como una aplicación donde uno puede hacerle reviews a películas. Ya. Es muy bacán. Es como Letterboxd, bueno, ya. Sí, ahí para que la busquen, es gratuita y uno se hace un usuario y podéis como darle estrellitas de 1 a 5 y poner tu comentario y se va creando como una especie de bitácora.
Y en Letterboxd, Oasis está súper bien rankeada. Le ha ido muy bien, tiene unos comentarios muy bonitos. Así que nada, es como el comienzo. Vamos a ver qué pasa cuando se estrena. Así que hay que estar atento a las redes. Y nada, pues estamos muy contentos de que ya al fin la película, después de varios años, como funciona siempre en el cine chileno, ya puede ver la luz. Así que sí, estamos generalmente también está afuera primero y después llega a Chile. Exacto, tiene un recorrido. Sí, casi siempre el cine en general funciona así. En Latinoamérica yo creo que ese es como el paradigma que vivimos todos los cineastas, como esa necesidad de intentar financiarlo acá en Chile y ver algún financiamiento extranjero también. Y luego estrenarlo primero afuera, como que desgraciadamente funciona un poco así, como apuntas afuera lo más alto que se pueda y luego vuelves a tu tierra a estrenar en salas y en algún festival. Acá hay hartos festivales muy buenos, está el FIDOX en documental, está el Festival de Cine de Valdivia, está Sanfic, está el FECICH, FEMCine, por supuesto Ñuble Cine, el Festival de Cine de Ñuble, que ya lleva 5 versiones, está cada vez más grande. Entonces hay espacios donde uno puede difundir su trabajo, pero como dices tú, primero siempre... como que uno tira la caña a pescar lejos, primero, sí. Quería preguntarte, bueno, por tu realización en ficción, que sería la Gambeta, pero antes quisiera como que nos explicaras un poco cómo era el asunto de Mafi, porque era muy entretenido igual, era un plano fijo, como que de eso se trata, o sea, es como la propuesta visual por lo menos... Sí, inicialmente comenzó como un colectivo que era una página web, mafi.tv, donde uno podía ver diferentes como comillas, postales o pequeñas como secuencias de lo que nos representaba como chilenos. Y eso no solamente en términos como de como lo patriota, no la identidad misma, sino que era muy amplio. Habían cosas políticas, habían cosas más de naturaleza, habían cosas más misceláneas, por decirlo así. Y todas tenían una gran característica y era que utilizaban plano fijo, duraba un minuto y algo máximo, y era un momento genial, un momento recordable, un momento histórico, algo que hiciera que ese pequeño fragmento fuera más que una postal audiovisual, sino que fuera como un pequeño momento que uno va como guardando en esta gran vitrina que era mafi.tv, y que de alguna forma van construyendo la memoria histórica política de nuestro país. Es súper interesante el proyecto. Sí, está bueno. Y las películas también son así. Y las películas tienen esa misma narrativa, ese mismo como estilo cinematográfico, y la premisa también de que en el fondo hay un director o directora general, pero que en el fondo la cantidad de planos la hace un grupo de realizadores. Claro. Entonces se convocan ese grupo de realizadores que han pasado, todo el mundo ha pasado por Mafi, que es del mundo documental. Es una muy buena escuela. Sí, como la misma Maite Alberdi. De hecho yo la conocí ahí, después de conocerla en Mafi me puse a trabajar con ella. También trabajó en Mafi, hizo un par de planitos, en propaganda, siguió me acuerdo en propaganda las clones de Bachelet, que eran como unas señoras que decían que se parecían a Bachelet y se juntaban, eran de Maipú, me acuerdo. Así que sí, es un espacio muy interesante que después mutó a fundación y se hizo cargo más del trabajo territorial. Entonces ahora están más enfocados en eso, como en la realización de películas y documentales, pero también en la colaboración y como la construcción de espacios más abiertos, como desde residencia artística, han hecho talleres, han hecho varias residencias en distintas partes de Chile. Y ahora como todas las energías están concentradas en Oasis, como que en el fondo, en la película que ahora está en post. Exacto. Bueno, está por estrenarse en el fondo. Ya está. Sí, ahora está como en un pequeño proceso de finalización, pero ya se mostró una versión bastante completa ahora en Berlín. Entonces ahí y fueron a CPH, también tuvieron como el feedback de la gente, y ahora viene el estreno en salas acá en Chile. Así ya, que, sí. Bueno, hay mucho éxito también para ese documental, así que... Y del documental también tienes tu parte de ficción, y tenemos el corto La Gambeta. Sí. ¿Cómo es tu proceso creativo acá ya en la ficción? Cuando tú vas, no sé, pues de la idea al guión, luego a la producción. Bueno, yo me especialicé en escritura de guión. De la universidad salí con la especialización de dirección, pero después me puse a estudiar como desarrollo de proyectos y también escritura de guión. Y siempre tenía en mi cabeza distintas ideas que quería desarrollar, entonces partía siempre como de la base, ¿no? Como escribir la idea en un formato narrativo, medio novelado, la escaleteaba, iba probando cosas. Y a medida que me metía más en el mundo del cine, como empecé a sacarle el rollo a cómo funcionaban los fondos de cultura, entonces me armé de un grupo. En ese tiempo conocí a la Amanda Puga, con la que trabajé también en un documental.
Mi Norte es el Sur. Con Mi Norte es el Sur, que también lo estrenamos, estuvo en salas, estuvo en festivales, ahora está en Onda Media. Y nada, decidí, fue como, tengo esta idea, ¿por qué no darle como un espacio físico que sería un cortometraje ficción, ¿no? Donde pueda dirigir, pueda también hacer el guión y convocar a una serie de personas como que son bacanes, muy capaces, como, no sé, el Cristian Navrat, que hizo el color con Color House, el Adolfo Mesías, que hizo la foto. Entonces, como gente a la cual yo quiero mucho, pero que también son muy talentosos en lo que hacen, convocarlos a hacer esta película, formato corto, 15 minutos y ya. Y era una película que también habla mucho de mí. A mí me gusta mucho el fútbol. Yo también. Eso te iba a preguntar. Sí, ¿De dónde nació igual la idea? Se llama La Gambeta, nace en Argentina cuando fui a estudiar allá. Habla de un niño que se obsesiona con las zapatillas de su ídolo. En ese tiempo era obviamente Messi, porque lo escribí en Argentina. Cuando llegué a Chile fue como venía la Copa América, después la Bicentenario. Y de alguna forma mutó a mi territorio, que es como el trabajo que siempre me gusta hacer. Entonces volví a donde yo me crié, que es la periferia de la ciudad, en Cerrillo, en una cancha de fútbol de tierra gigante que ya no existe. De hecho, ahora es como la toma emblemática de la que hablan todos en la tele. Ahí estaba la cancha de La Gambeta, era un sitio baldío así gigante donde estaba esta cancha y al fondo telón de fondo estaba la ciudad y se veía el Costanera Center, era muy impresionante. Ya no hay nada de eso. Entonces era muy interesante también abordar ese espacio y ese territorio gracias a una narrativa en específico que usaba el fútbol como excusa para hablar como de los sueños de niñez, para hablar, no sé, de las precariedades que también viven muchas niñeces. De eso se trata La Gambeta en el fondo. Es como... Y bueno, me permitió también trabajar, no sé, con el Ernesto Díaz, que es como la voz de la locución del fútbol en Chile, que es una persona a quien yo admiro mucho, me parece un bacán, y pudimos trabajar con él en Estudio Sonido, ahí en PAF Boutique, que es una empresa de postproducción de sonido que es muy bacán. Entonces nos permitió también como jugar un poco, ¿no? Como aproximarnos al cine desde ese espacio. ¿Y hace la voz él ahí en la película? Sí, él es el narrador. La idea en el fondo es como un niño que se obsesiona con las mismas zapatillas de Alexis, se las quiere robar en el fondo. Claro. Entonces hace todo un plan y cada vez que se mueve hay dos relatores de fútbol que relatan sus movimientos. Un relator técnico y otro más el de la jugada, que es como funciona el fútbol, ¿no? Sí. Como, está como el Claudio Palma y luego el otro que dice como el lateral, no sé qué, quién entra, quién sale, la jugada del área chica, no sé. Entonces acá igual trabajamos con el Pipa y con el Ernesto Díaz y ambos van narrando todos los movimientos que tiene Marcelo, que en el fondo es el protagonista de este corto. Ya. ¿Y ese corto se puede ver en algún lugar o ya no está? Mira, se supone que está en Onda Media, vamos a hacer unas llamadas por interno a ver qué pasa. A ver qué pasó. Pero sí, está disponible en Onda Media ahí para que lo vean. Gratuito y nada, o sea, ya tuvo su recorrido por festivales, se estrenó en Toulouse. ¿De qué año es? ¿Del 2020. 2020. Ya. Se estrenó en Toulouse, estuvo en Valdivia, dio una vueltita larga, estuvo en Ñuble igual, como le fue súper bien. ¿Y el recibimiento? ¿Bien? No, genial. Yeah. Lo hemos mostrado en la cárcel varias veces como dentro de nuestro proyecto. Aparte de Volver a Casa, tenemos un ciclo de cine en cárceles. Yeah. Y ahí mostramos distintas pelis y lo mostramos ahí y es muy genial como la gente como vive. Sí, tiene mucho que ver igual. Sí, también como la niñez. Sí, y la precariedad. En los barrios, claro. Y también como en estos sueños que parecen gigantes y como conseguirlos. Acá es como algo chiquitito, como él quiere tener unas zapatillas, no es como gran cosa, pero cuando lo consigue es como, spoiler, todo el mundo grita, es como muy eufórico, es como estar en el estadio. La última jugada en el fondo que hace Marcelo es como estar en el estadio. Esa es la sensación que yo quería, de hecho. Visualmente también lo narramos así, como con el lado que es el DF, nos sentamos a ver los supercampeones, pero también el TNT, Fox, en ese tiempo el CDF, como, y ver cómo de alguna forma se aproxima visualmente como a la cancha de fútbol, a la pelota y a la jugada, y eso lo traducimos a un lenguaje cinematográfico. Entonces fue muy interesante también poder jugar desde ese espacio. Claro. Oye, voy a leer unos comentarios Obvio. Que nos han dejado. Acá, bueno, Nata Floyd ahí como siempre. Chuta, ya me perdí. Nata Floyd dice, grande Cata. Ahí ahora vemos dos Catas aquí en el en el estudio. Para ti, a mí no. Así que pero saluda a Nata Floyd. Sí. Siguiente comentario, Ale Rivera. Hola, saludos para ti, Cata. Feliz por haber ganado el concurso. Perfecto, perfecto. ¿Qué película Ale puede Rivera. ver? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Ahí vamos a ver qué va a elegir. Qué bueno. Y Terror con Morocha, saludos, Cata. Terror con Morocha, ahí un programa también de acá, de la Woodstock Radio. Maravilloso.
Voy a actualizar y vamos a seguir viendo los comentarios. Y bueno, antes de que nos vayamos a la siguiente canción, igual te quería preguntar. Sí. Bueno, el fútbol, y es un niño el protagonista y todo esto, pero sigue siendo como un mundo de hombres, ¿no es cierto? Claro. El fútbol. Y en ese sentido, como estamos en el mes de la mujer, de las mujeres, te quería preguntar cómo es un poco la experiencia tuya como mujer dentro de este mundo audiovisual. Sí. ¿Cómo es el hacer este tipo de película, el hacer documental? ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, no es tan diferente quizás a la que tienen las mujeres en sus distintos campos de batalla. Es complejo, es difícil, es segregada, requiere quizás a veces el doble, el triple de trabajo. Por ejemplo, cuando se me ocurre hacer una película de fútbol, en Argentina nadie te cuestiona eso porque a todo el mundo le gusta el fútbol. Pero cuando llegué acá, igual es como, ¿por qué una mujer haría una película de fútbol? Entonces, sí, tienes que entrar a justificar y como... Obviamente, acá, como decía, el fútbol es una excusa para hablar de otras cosas más importantes, ¿no? Para hablar del borde de la ciudad, de los lugares invisibles, del Sename incluso. Pero de todas formas hay un cuestionamiento. Entonces, requiere de que uno sea más Mateo y que aprenda más y que leas más y que te concentres más. Que ojalá no tengas ninguna grieta donde te puedan decir, viste, no tenías que hacerlo porque eres mujer. Claro. Funciona un poco así. Y en el caso del mundo del cine, hoy por hoy cada vez hay más mujeres en espacios como de liderazgo, de dirección, de producción, incluso en los espacios técnicos. De hecho, nosotras audiovisuales, que es como nuestro gran colectivo, que de alguna manera representa las voces de las mujeres y disidencia en el cine chileno, ha hecho que haya un cambio de paradigma también, al menos que se sepa, ¿no? Que hay mujeres que son directoras de foto y que cargan cámaras de cientos de kilos como si nada, que hay sonidistas que son secas, que pueden estar con una caña levantándola como si nada durante horas, como que en el fondo la brecha no es tan real, es real, pero es casi más bien social, ¿no? Como que si cambiáramos el paradigma en nuestra cabeza, entender de que las mujeres somos tan capaces como los hombres, incluso en ese sentido se abre el espacio de trabajo. Pero aún así sigue siendo una lucha. O sea, aún así tienen que estar las chiquillas en las calles con su lienzo de como estamos aquí, estamos presentes. Tienen que hacerse estas publicaciones, tenemos que hablar del tema. No es como obvio, sino que de a poco la mujer en el cine se ha ido ganando un lugar. Por eso es tan emblemático lo que hace la Maite, lo que ha hecho como en términos internacionales, como posicionarse en el mundo del cine documental, en la academia, un espacio elitista, un espacio igual sesgado, chiquito, ¿no? Como importante y todo, pero no todo el mundo llega ahí. Ella lo ha dicho, ha hecho harto hincapié en eso, y eso es importante también de tenerlo en mente. Y qué bueno que sea una mujer, ¿no? Como el otro día veíamos los Oscar con una de mis mejores amigas, y cuando dieron el In Memoriam, como la gente que falleció durante el año, habían hombres y mujeres, pero a los que les daban el espacio para hablar, como que la imagen se ponía en color y se escuchaba la voz, eran solo hombres. Okay. Entonces, igual es como, qué loco que incluso en ese tipo de espacios, ¿no? Como los detalles. Un memorial, no escuchemos las voces de las mujeres. Terminaba, al final había como una pequeña cuña de una mujer, pero qué importante es como la paridad, qué importante es que también estemos en los mismos espacios de poder, que ganemos la misma plata, que tengamos como la misma importancia. Y eso se ha logrado gracias a colectivos como nosotras audiovisuales, pero también al trabajo que haces tú, que hago yo, como muy de hormiga, muy uno a uno, como abriendo esos espacios un poco a codazo y decir como, hey, mira, lo que yo hago es bueno, es válido, es importante. A mí me ha pasado mucho como en el mundo del cine, pero mucho más en el espacio carcelario, que es donde yo hago mis talleres y hago cine. Es un poco más extremo ahí. Ahí en el fondo es un espacio dedicado al hombre, hecho para el hombre, custodiado por hombres. Incluso en el espacio femenino también la mayoría son hombres. ¿Los gendarmes? Hay gendarmes mujeres, hay trabajadoras sociales, pero es un sistema que está creado de manera masculina. Está no tiene, de alguna forma, no está pensado para las mujeres, ¿sí? Entonces no hay perspectiva de género. Es un concepto que es demasiado moderno para ellos. Entonces, más difícil hacer de alguna forma como incidencia en esos lugares, mucho más complejo. Entonces, de alguna forma, para mí al menos, como realizadora, como artista, como gestora cultural, incluso como mi manera de aproximarme a esos espacios, siempre desde la humildad, siempre desde la colaboración, siempre desde lo colectivo, como intentando hacer entender de que nosotras como mujeres tenemos la capacidad, somos representantes como fieles de lo que hacemos, somos buenas en lo que hacemos,
Y en el fondo lo hacemos con responsabilidad, con cariño, pero también como una manera muy matea, que eso es algo que nos caracteriza, siento yo. Claro. Y esa es la forma en la que yo me muevo también, como intentando hacer esos espacios así como muy golpeando como el vidrio con un martillito, ¿cachai? De a poquito. Muchas gracias, Cata, por todo lo que has dicho, me encanta. Como que representa perfectamente todo lo que uno piensa finalmente como de la industria cinematográfica respecto a la mujer. Y en cuanto a lo que dijiste de NOA, nosotras audiovisuales también, bueno, espero que la próxima semana ya podamos tener acá a la Cami Rodó. Ay, máxima, que ella es la directora ahí de la organización Nosotras Audiovisuales, que es como esta organización que agrupa a todas las mujeres audiovisuales. Y como decía la Cata, hay mujeres audiovisuales cámara, guionista, de todos los aspectos que se puedan pensar en el cine. Así que ahí estamos igual. Sí, ahí estamos trabajando. Exacto. Oye, ya, nos vamos a ir ahora a la música. Eso. A la música. Y a la vuelta vamos a hablar sobre realidad virtual. Me encanta. Que eso es como lo que el proyecto actual que tiene la Cata. Nos vamos entonces con la canción Sábado de Él mató a un policía motorizado. Estás en Cine Frecuencia con Cata Guzmán. Ahí estaba Él mató a un policía motorizado con la canción Sábado, que esta canción la eligió la Cata Alarcón. Me encanta El Mató. Es una de mis bandas favoritas. Rock ¿sí? argentino, sí. Buena. Indie, muy bacán. Si no lo conocen, los animo a que los busquen en Spotify, en redes sociales. Son muy buenos. Van a estar en Lollapalooza y en el Rock en Conce también. Ya, perfecto. Sí, son unos bacanes.
Esas son las canciones ahí de la playlist de la Cata. Vamos a leer unos comentarios. Robinson Fuentes, saludos Cata, interesante programa. Robinson también tiene ahí su programa acá en la Woodstock. Bueno. Y bueno, vamos ahora a lo que nos convoca, que es el asunto de la realidad virtual. Antes del programa, del programa, hace un ratito, estuvimos ahí probando un poco la experiencia VR. Y bueno, una experiencia de realidad virtual. Yo me puse ahí un casco. Casco de realidad virtual, sí. Casco de realidad virtual. Y podía ver en mis manos un poco y avanzar, era muy, muy interesante. Podía ver también, bueno, la imagen que se me mostraba, que eran las mujeres en la cárcel, pero también podía ver todo a mi alrededor, era muy, muy interesante. Cata, bueno, quisiera que me contaras un poco qué te inspiró a hacer este proyecto, que es Volver a Casa, y en la cárcel. Sí, bueno, el 2015 por ahí. Tuve la oportunidad de hacer una residencia artística en Petorca, gracias a Mafi, de hecho, con mi compañero Juan Francisco González, un cineasta muy bacán, que ahora está radicado en París, en Francia. Hicimos esta residencia con otros colegas cineastas también, y el Aníbal Jofré, uno de ellos, de hecho, y me acuerdo que estábamos haciendo clases en distintos colegios. Eso es algo a lo que yo me he dedicado desde muy chica, como hacer talleres colaborativos en colegios en riesgo social o en espacios como de conflicto. Y en Petorca, que era este lugar, había obviamente un par de liceos, colegios más chiquititos, y había una cárcel. Entonces un día con el Aníbal íbamos caminando por ahí, fue como, oye, pero entremos a ver, porque podría ser que hagamos un taller aquí. Entonces fuimos y era una cárcel tan pequeña, eran 54 internos, que nos dejaron entrar inmediatamente. Fue como, sí, pueden ir a mirar la sala, y nos quedamos muy para adentro y fue como, hagamos un taller. Y con el Juan Francisco, Andrés Celada en ese momento, el Aníbal, hicimos un taller más como de una aproximación audiovisual y también fotográfica acerca de la identidad, de los sueños, de lo que uno como que recuerda. Y me encantó el trabajo en ese espacio, como que sentí que había mucha necesidad de reidentificación personal, pero también como de reconocerse en un colectivo, de reconectarse con las familias. Y ahí se me ocurre volver a la cárcel ya como con un grupo, ¿no? Entonces convoqué a un grupo de mujeres, solo chicas en ese momento, todavía somos casi puras mujeres, y empezar a hacer talleres en cárceles de mujeres. Yeah. Inicialmente partió como un proyecto de cine, de hacer cine y audiovisual y autorregistro y visionado de cine y llevar películas como autobiográficas. Claro, como no sé, pues el 2016, 17 llevamos a la Pau Castillo a mostrar una película, como que en el fondo la idea era, teníamos distintas películas y las íbamos como mostrando en ese espacio. Y hacíamos autorregistro y las íbamos conectando con sus familias, pero desde otro espacio. Era como esa identidad colectiva personal y con el afuera, pero gracias al cine en el fondo. Uh-huh. Y a medida que estábamos trabajando en el espacio carcelario, ya financiadas por el Fondo Audiovisual en su momento, en ese tiempo no existía todavía Volver a Casa, tenía otro nombre, por allá por el 2016, nos empezamos a dar cuenta como de la precariedad del lugar. Y algo que me impactó mucho, además de las condiciones, por supuesto, en las que viven, que son realmente impactantes, era la desconexión que existe con el afuera, como que no tienen la posibilidad de ver a sus familias, que las pueden ver solo mediante a visitas familiares presenciales, las cuales tienen un proceso de revisión donde les obligan a desnudarse, les rompen la comida. Si incluso, no sé, eres una abuelita o un bebé, te hacen pasar por ese mismo proceso que es súper humillante, muy fuerte. Hay mucha gente que lo justifica, que dice, bueno, pero es que entran, no sé, droga, entran cosas. Y la verdad es que la mayoría de esas cosas no la entran las familias. Entonces, como el gran secreto a voces, ahora se está destapando de a poco las redes de corrupción que hay en distintos espacios carcelarios. En ese momento también se sabía, era una realidad que ha pasado, yo creo, en la historia de Chile en general, en términos del sistema penitenciario. Y no tenían cómo comunicarse con su familia. Entonces, a mí eso me sorprendía mucho, porque era como, yo como madre no quiero, por ejemplo, como que mi hija venga porque va a tener que pasar por este proceso de revisión, entonces le digo que no venga. Claro. Y no tengo acceso a teléfonos, no tengo videollamadas, no existe nada, entonces simplemente estoy en la desconexión total. Y eso yo no lo podía entender, o sea, yo no podía estar lejos de mi madre como más de un tiempo prudente, es como que yo obviamente necesito verla, necesito ver a mi familia, a mi abuela.
Entonces como de alguna forma me provocó un shock muy grande el entender de que esa era la realidad que nosotros como chilenos aceptamos y que es global. O sea, empecé a estudiar y empecé a aprender esto mismo que decíamos, como en un espacio tan masculino, nosotras las mujeres haciendo como patria de alguna manera se nos exige mucho más. Entonces yo también, porque soy súper profesional y muy matea también, como empecé a estudiar y a aprender un montón acerca del sistema penitenciario y el sistema judicial y cómo funcionaba en otras partes del mundo, cómo eran las cárceles en otros lugares. Y la verdad es que la realidad latinoamericana es bien desastrosa, es muy precaria, es muy humillante para las mujeres, para los hombres también. Hay mucha tortura, no hay acceso al agua potable, y la comunicación es como una cosa, una más dentro de las miles de precariedad y violación a los derechos humanos que hay. Entonces, en base a ese como conocimiento, nos empezamos a dar cuenta de que las imágenes para ella eran muy fuertes, muy necesarias, como esa reconexión con la foto familiar, con el audio de su hija, con el video de su abuela. Y un día haciendo un ejercicio con fotos que les llevamos de sus familias, que les pedimos, contactamos a toda su familia y les pedimos que nos mandaran fotos. Hubo como un clic en mi cabeza porque fue muy emocionante para ella. Una foto impresa en un papel cualquiera. Entonces fue como, esto es como el inicio, ¿no? Si esto provoca, en términos emocionales, un cambio, veo que la persona se interesa, veo que la persona se involucra, veo que hay una necesidad. ¿Cómo hacemos que haya un paso más allá? El cine ya me quedo chico. Claro. Las herramientas análogas mucho más. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y ahí me puse a investigar y se me ocurre esta idea de hacer 360, grabar afuera, pero en ese momento no había nada en Chile similar. ¿Tú conocías algo de la experiencia? Yo no sabía nada. Yo tuve que estudiarlo después. Todo, absolutamente todo. Lo que sabía de la realidad virtual era quizás lo que sabe todo el mundo de la realidad virtual, como porque, no sé, veo un episodio de Rick and Morty, ¿cachai? O como de los Simpsons y uno dice, parece que eso es realidad virtual, o no sé, el comercial de no sé qué, o el video de Instagram. Pero son pocas las personas que han tenido la posibilidad de ponerse un casco. En ese entonces mucho menos. O sea, los smartphones eran una cosa como todavía habían, pero los que servían para hacer VR o para mirar en realidad virtual. ¿Y eso de cuánto estáis hablando? Porque igual empezaron más o menos ¿en qué año? Mira, nosotros partimos nuestro proyecto en el 2016. Y ahí ya había llegado a Chile, habían 2 cámaras, una Ricoh y había una Samsung Gear VR. Son cámaras chiquititas que igual son asequibles, ¿no? Como para el sueldo chileno promedio, no. Pero para el realizador audiovisual quiere hacerlo y no es una cámara de cine, ¿cachai? No cuesta 500 palos como, no sé, hay miles de cámaras que uno dice como ya nunca voy a tener una cámara como esa, con suerte la voy a arrendar, ¿cachai? Como, no sé. Y en el fondo lo que hicimos fue hacer una pequeña investigación de ver cómo abaratar los costos lo más posible para poder hacer y pilotearlo y ver si funcionaba. Entonces fui a Samsung, hablé con todo el mundo, los chiquillos de Mafi tenían en ese tiempo una Ricoh, que era una cámara que parecía un celular, que la compraron en algún momento, no la ocuparon mucho, y yo dije como, préstamela, déjenme probarla. La probé, funcionaba bien, pero la calidad no era la mejor. Entonces, ir indagando, nos compramos un celular. Con ese celular se ponía en un casco donde iba el celular, que en ese tiempo esa era como la última chupa del mate. Sí, me acuerdo de eso. Que ahora ya eso no existe, ¿cachai? Es como mucho más precario. Ahora todo smartphone, cualquiera que tenga giroscopio, como esta cosa como que usa el GPS, te permite ver YouTube VR o Vimeo 360 así sin ningún problema. Pero en ese entonces no era algo tan como simple. Pero ahí lo tienes que ocupar con los lentes igual. O sea, tú puedes ver YouTube VR y girar así nomás, pero no vas a estar inmerso, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, tú, Cata, que te pusiste el casco, sentías como que estabas ahí en el lugar. ¿Sí? Estás rodeado de ese mundo virtual. Bueno, con los cascos que son como de cartón o que uno compra en la feria, incluso a veces venden como unos plásticos que uno le pone a cualquier celular, puedes sentir como la sensación de inmersión, es decir, de estar rodeado del mundo virtual, pero no es tanta la sensación de presencia en ese espacio. Claro. Que sí tienen los cascos como el MetaQuest 2, el MetaQuest 3, por totalmente. supuesto. Que es como otras tecnologías que son mucho más increíbles. Entonces, de ahí partimos. Ese fue nuestro punto de inicio, como la necesidad que había en ese espacio de reconexión, la precariedad que existe en el sistema carcelario en Chile y como también la necesidad que teníamos como de hablar y de visibilizar ese espacio. Como la necesidad de cultura, la necesidad de mirar hacia adentro, de ver de que en el fondo en ese lugar está la mayoría de las personas son pobres, no tienen oportunidades, como que había muchas cosas pasando. Entonces fue como, tenemos que hacer algo y creamos Volver a Casa, como una organización.
que ha tenido continuidad ya 7 años. Llevamos 10 Han versiones. estado en varias cárceles. Sí, en varias cárceles de Chile. Se hizo el proyecto en México también. Sí. De hecho, allá también tenemos un equipo, Volver a Casa México. Y acá en Chile la hicimos en Santiago, en Valparaíso, en distintos como cárceles también en Talca, en el Sename de Talca. Ujú. ¿Y Entonces, ha todo sido, con sí, mujeres? mujeres y hombres. Ah, mujeres y Sí. hombres, ya. Sí, hemos trabajado con mujeres y hombres, mujeres principalmente, pero durante 4 años trabajamos con hombres en la cárcel de Valparaíso, en el complejo penitenciario de Valparaíso. En Ya. Colina 2 también estuvimos trabajando con hombres. Y luego en Quillota, en San Antonio, en la cárcel de Valparaíso, con mujeres, en Talca con hombres, en el centro de menores con un grupo de chicos. 2 veces estuvimos ahí. Ujú. Sí. ¿Y cuál fue como el mayor desafío de, primero, con todo esto de estas nuevas tecnologías, Sí. involucrarlas ahí con este mundo de la cárcel, que igual es difícil entrar, me imagino? Sí. O sea, me imagino que la experiencia de Petorca es como una en un millón, así como, no, sí pasa. Una rareza. Pero eso no pasa en No. todas las cárceles. Pues, entonces, No. ¿cuál fue el mayor desafío? Tanto de entrar como de también involucrarse o relacionarse, o mirarle a la cara a una persona que está privada de libertad, Sí. que está totalmente cine del exterior, que Sí. ya es algo de eso. Hay mucho prejuicio sobre las personas privadas de libertad. Eso es algo que también nos ha convertido a quienes trabajamos en Volver a Casa y también en las redes a las que pertenecemos, como Juntos por la Reinserción, que es una de las redes a las que pertenece nuestra organización, como esa necesidad de romper ese prejuicio que existe sobre las personas privadas de libertad, pero también de entender quiénes son. Cuando comienzas a comprender quiénes son esas personas, cuáles son las posibilidades que tuvieron en su vida, que su primer delito los cometieron a los 10 años, que a los 8 años ya habían sido abusados, maltratados, que muchas veces cometieron malas decisiones, pero que eso no los define como personas, que son, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el 70% son madres de más de 3 hijos. Entonces, estamos hablando de cifras reales, de cifras que son súper impactantes, donde no todo el mundo llega a la cárcel, eso es una realidad. O sea, el caso emblemático ahora de Katy Barriga y que en el fondo tuvo arresto domiciliario y que podía salir Que no lo como cumple más encima. va al hospital, a la clínica cuando quiere, lleva a su hijo y el arresto domiciliario nadie se hace cargo de que lo cumpla, Claro. versus otras personas que están engrilladas de mano y de pie, que te llevan a hacer tu primer control y tu primera juicio con tu trajecito de imputado, con un chaleco amarillo. Eso no lo pone a todo el mundo. Entonces, la gran diferencia está en que uno es pobre y el otro es rico. Entonces, la justicia en Chile funciona así, el sistema penitenciario también. Y de alguna forma, cuando empezamos a entender las características específicas que tenía la población penitenciaria, fue que la empezamos a abordar de una manera específica. Fue como, ok, acá el cine y acá la realidad virtual puede ser una herramienta de cambio, puede ser una herramienta necesaria que no solo los conecte a ellos, sino que también les abre este espacio. Es como literal llegar como con un martillo, golpear la pared de la cárcel y decirle, ya, mira para afuera. Ujú. ¿Qué es lo que ves? ¿Ves el mar? ¿Ves a tu hijo caminando por primera vez? Eso te quería preguntar, ¿cuál es la experiencia concreta que Sí. tienen las personas? ¿Cuáles son las imágenes que les llevan a ustedes? Nosotros no solo hacemos realidad virtual, sino que la organización cultural lo que hace durante estos 7 años, en estas 11 versiones ya, hace talleres de cine y realidad virtual. Ujú. Entonces, durante 5 meses, 3 meses, dependiendo de la cárcel, hacemos actividades multidisciplinarias, que de alguna manera como que abren un espacio colectivo donde ellas y ellos se pueden reconectar con su identidad personal, con actividades de nuevos medios, de realidad aumentada. Hemos tenido invitados como súper bacanes del mundo de la realidad virtual, como el Pepe Robano, la Poli Mujica, que va a venir este año por primera vez, estamos muy bien contentas, la Nati Cabrera, que son como Exponentes como, de la realidad virtual. o sea, la Nati y la Poli son como las mamis de la realidad virtual, Ya. o sea, son secas, ¿cachai? Ya, bacán. Y la Nati Cabrera fue a presentar como realidad virtual a la cárcel de mujeres. El Pepe Robano fue también un seco que tiene Tutorial XR, como hace realidad virtual, hace realidad aumentada, tiene un montón de equipos, video 360, está metido ahora en ciencia y tecnología, y fue a presentar sus proyectos, ¿cachai? Entonces, como abrimos ese espacio de alguna forma también. Y entre medio de estas actividades, que son cinematográficas, que son de escritura creativa, de grabación, de autorregistro, se comienzan a preparar emocionalmente para el regreso a casa, que por supuesto es súper emocionante y es muy fuerte. Entonces, clase a clase los vamos preparando para ese reencuentro. Muchos de ellos no ven a sus hijos ni el exterior hace años. Entonces, hay una necesidad también como de hacer una preparación emocional. Y
llega el día de la realidad virtual. Es importante esa Sí, parte. es que demasiado. O sea, imagínate, hay personas, no sé, hemos tenido casos súper emblemáticos como uno de nuestros exalumnos favoritos que ahora está en libertad con su familia, el Franco, le mandamos muchos saludos. Él vio a su hijo como bebé, Ujú. como que se le estiraba los brazos, como que si el niño pudiera venir a él. Ya, claro. Entonces es como hay una conexión muy fuerte con el afuera de cosas que te estás perdiendo. Entonces obviamente nosotros hacemos un trabajo de contención. ¿Trabajan con psicólogos? algo así? Ya. Sí, de hecho hicimos hace 2 años ya, un estudio sociológico que nos hicieron unos sociólogos muy bacanes de la Universidad Católica Ujú. para ayudarnos como a entender nuestras metodologías de trabajo y cómo ir Excelente. como arreglándolas y que esas funcionen como en función de los chicos y las chicas de la cárcel. Hemos trabajado con psicólogos, es algo que nos gustaría que tenga continuidad. Ahora por primera vez vamos a intentar incluir a una mediadora cultural, alguien que trabaja en mediación. Entonces estamos de a poco como ir incorporando nuevas características que son súper importantes en pos de esa contención. Ujú. Y al final lo que hacemos, como la actividad principal, como respondiendo a tu pregunta, es vamos a la casa de cada una de las familiares de los privados y privadas de libertad con una cámara 360. Nos ganamos un fondo muy bacán, entonces tenemos una cámara que tiene una gran calidad. Grabamos lo que las personas quieran grabar. Nosotros somos un puente simplemente. Las familias graban lo que quieran, ponen la cámara donde quieran, si quieren poner la cámara aquí o arriba, Ya. donde sea, lo hacen así. Y la actividad o acción que quieran. Ujú. No sé, por ejemplo en Madre VR, el corto que viste, no sé, hay una chica que anda en patines en la playa, entonces gira alrededor de la cámara. Ya. No sé, hay como una foto familiar, entonces todos se ponen afuera de la puerta mirando a la cámara y es como que estuviera ahí en el patio de la casa. Hay una chica que muestra la tumba de su hermana, como el cementerio, y su madre le muestra, mira, acá está tu hermana, porque ya nunca ha ido al cementerio. Entonces, distintos como pequeños momentos que son súper importantes para ellos y para ellas, que ellos pueden revisitar gracias a esta tecnología. Entonces, grabamos en 360, ese material se pone en el casco de realidad virtual y ese casco se lleva a la cárcel. Y nada, Cata, o sea, El impacto en las personas que lo ven. eso es lo más hermoso de todo este trabajo. Yo creo que desde la primera vez que lo hicimos hasta ahora es como lo que nos ha motivado a continuar haciéndolo. Hay una respuesta corporal inmediata de ellos, hay un cambio en sus personalidades, pero también a largo plazo. O sea, en el fondo se dan cuenta de que hay algo por lo que tienen que luchar. Hay cambios en sus conductas, hay como una reconexión personal, emocional. Es un proyecto súper poderoso que les ayuda mucho a encontrar herramientas que ellos pensaban que no tenían. Entonces, en ese sentido es súper necesario y nosotros ahora lo que queremos mucho es como que el corto se vea en muchos lados, que la gente en el fondo nos siga en redes sociales, para que los que nos están escuchando, @volveracasa, @R, súper importante Eso, las como redes sociales. empezar a difundirlo, porque nos interesa también hacer incidencia política. En el fondo lo que hacemos nosotros es bacán, es importante, pero más importante aún es que en el fondo los privados y privadas de libertad tengan una comunicación constante. Puede ser mediada, no tiene por qué ser libre así nomás. Puede ser mediada por Es que ahora están las gendarmería. herramientas, ahora está la tecnología, porque lo que tú Totalmente. cuentas es algo impensado, Sí. ¿cachai? Pero ahora está como, o sea, tú lo estás haciendo realidad. Sí, y podría ser incluso más sencillo, incluso Cata, como, no sé, podría ser desde un teléfono público intervenido, como lo tienen algunas cárceles de Chile, pero como no hay una por un lado voluntad política No hay una ni voluntad. algo realmente como mediado, legal, pasa a segundo plano. O sea, la mayoría de los privados de libertad no tienen videollamada, eso es algo que no ocurre. Claro. Y claro, la Tienes gente diría como, pero ¿por qué tienen que tenerlo si están pagando una condena? Ellos eligieron estar ahí, ellos tomaron la mala decisión. Claro, pero en el fondo es como si uno entendiera realmente por qué la persona llegó allí, cuáles son las características en las cuales se crió, quiénes eran sus familias, cómo viven en ese espacio y que además mantienen familias afuera. Ujú, claro. Es mucho más fácil mantenerlos conectados, que no pierdan su humanidad, cosa que cuando salgan se puedan reinsertar de Claro. una manera más rápida. O sea, ¿cómo esperamos que las cárceles sean un lugar funcional, siendo que no le damos ninguna herramienta a nuestros que privados y no- privados de libertad? Claro. No tiene ningún sentido, incluso para las personas que están en contra del crimen organizado y de las, no sé, de los crímenes que se pudiesen hacer, de los robos, del narcotráfico, de lo que sea. Si tú en una cárcel donde lo único que hace es permitirles que caminen en círculos, tirar winchas se llama eso en el COA, que no hagan nada durante todo el día, se conozcan entre ellos, todo cual, comillas, más malo que el anterior según como los parámetros de la gente que no les gustan como las personas privadas de libertad.
y no les das ningún tipo de herramienta, lo que va a ocurrir es que simplemente van a ser personas que se van a cerrar en términos emocionales, que a lo mejor incluso van a adquirir otro tipo de conocimiento por estar ahí rodeados de otras personas que también cometen ciertos crímenes, y van a salir de ahí sin ningún tipo de oportunidad ni herramienta. Entonces, al menos que puedan tener un vínculo familiar es lo básico. Y eso es a lo que apuesta de alguna manera Volver a Casa. Es un proyecto disruptivo. Sí, totalmente. Sí. Y es muy noble también el objetivo de ustedes, o sea, como conectar a las personas que no pueden salir, que no tienen el exterior. Sí. Ya no pueden ver su casa o el bebé como tú contabas. No, y es como un cambio de paradigma también, como el empezar a entender de que ellos no son solo como presos o Ese no es como sé. el impacto hacia la sociedad, se podría decir, Exacto, como el como- mensaje que quieren entregar igual con el proyecto. Tal cual. Eso es como lo más importante, como entender de que primero son personas, después son privados de libertad. Esa es simplemente como su característica específica. Sí. Pero está en todos nosotros también el mirar hacia adentro, ¿no? Como volver a mirar ese espacio. Claro. Cata, y ya lo último, que nos quedan un minutito. ¿Cuáles son tus proyectos futuros? Me imagino que con esto mismo de Volver a Sí. Casa, donde también podemos verlo, Sí. porque es una experiencia que hay que vivir, no es como que lo podamos ver en internet, ¿no es No. cierto? Entonces, cuéntanos un poco de eso, bien cortito. Bueno, para ver cómo vamos a estar haciendo una campaña de impacto importante con Volver a Casa Madre VR, que es nuestro corto en realidad virtual. De hecho, si nos siguen en redes sociales, @volveracasa, V corta R, van a poder ver dónde se va a estar presentando. Nuestros aliados son el Get Institute, entonces probablemente tengamos alguna muestra allí. Entonces, muy atento a nuestras redes, porque la idea es mostrarlo, también es que ahora lo empiecen a ver distintos como actores políticos. Eso es como lo que se viene con respecto a Volver a Casa y los talleres que arrancan en abril. Ah, súper. Sí. Y estos talleres, la última, estos talleres lo hacen con personas que ya van a salir ya, no es como con cualquiera o con todos. No, esa es una Ah, es nómina que abierto. sí que Ya. generamos con obviamente Gendarmería nos da, porque no todas las personas privadas de libertad pueden acceder a beneficio. Ujú. Eso es como un primer corte, y luego se hace un grupo de 15 personas, a veces 18 dependiendo de la cárcel, y Ya. se hace el taller. Así Perfecto. que ahora en abril comenzamos en el complejo penitenciario femenino de Valparaíso. Ya, perfecto. Muchas gracias, Cata. Un comentario de Nata Floyd, qué buen programa, dice. Mira, qué Excelente programa, porque Cata, ahí estuviste contándonos todo el detalle. Genial el proyecto que realizas ahí con tu equipo. Se agradece también a que estés acá, pero también el realizarlo y poder visibilizar estas realidades que uno las tiene totalmente ignoradas. Sí, hay que decirlo. Muchas gracias, Así que muchas gracias por el gracias. espacio. Ujú. Ya, pues. Así que ahora, bueno, terminamos ahora el programa, viene Oldies. Y quería decirle una cosa sobre el programa pasado. Yo hablé de los Oscar, pero también hay un programa, ya les había dicho ya, de la Nata Floyd, Oldies Cool, que también pueden ver las reviews de los Oscar y de las películas. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 20 horas, aquí en la Woodstock, la Casa del Rock. Chao, chao. Chau. Y aquí estoy preguntándome por la señal, la que llegaría con tu moral, caminando juntos hasta el final, junto a tu mirada vacía y banal. Certezas que no llevan a nada. Solo quiero ser escuchada. Sin sentido, los caminos divinos. Quiero ser Esto fue Cine Frecuencia con Cata Guzmán.